El, ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, lo escuchamos. Ah, ok, me escuchan, ¿no? Sí, 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 lo escuchamos. Decía, yo nada, simplemente quería primero agradecer a la diputada Vianey, a toda la bancada del Frente Amplio y por supuesto a la Asamblea Nacional de Costa Rica, que nos recibieron recientemente con mucho afecto y mucha solidaridad. Y agradecerles a todos vosotros y a los que están participando con nosotros en este foro y evidentemente saludar a mi compañera, querida amiga, la diplomática y activista saharaui Khadija, que es en definitiva la que va a dar esta ponencia. Simplemente era eso, agradecer y evidentemente reiterar lo que ya hablamos ahí en su día con los diferentes grupos políticos en la Asamblea Nacional. Esta es una causa y es una cuestión muy cercana a Costa Rica, es una cuestión de justicia y es una cuestión de derecho internacional, por ser una relacionada al derecho inalienable a un pueblo a la autodeterminación y a la independencia, sometido desde hace más de 50 años a una ocupación extranjera de su territorio. Y es una cuestión pues, de derecho internacional porque también es una cuestión de descolonización. El Sahara Occidental lleva inscrito desde 1963 en la Agenda de Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización, cuyo pueblo tiene el inalienable derecho a la libertad, a la independencia, a la autodeterminación. A partir de esos dos puntos, yo creo que es lo que ha marcado desde finales de los 70, principios de los 80, una posición muy particular de Costa Rica, de apoyo a este proceso, habida cuenta que la ascendencia que ha tenido Costa Rica de apego al multilateralismo y de apego al derecho internacional han entendido desde muy temprano la cuestión saharaui en su justa medida y habíamos establecido relaciones diplomáticas entre los dos países suspendidas lamentablemente pues de una forma muy unilateral por los últimos gobiernos y que albergamos la esperanza en que haya las condiciones para que podamos retomar esas relaciones que siempre han habido entre nuestros dos países. Entonces, a partir de esa perspectiva, que es la que yo quería pues, poner un poco sobre la mesa para que se entiende parte de la dimensión de esta cuestión. Evidentemente tiene otras muchas dimensiones mucho más trágicas, mucho más, digamos, dramáticas, pero también de mucha resistencia y de mucha resiliencia de un pueblo en todo ese largo camino y que tiene que ver con sus mujeres, tiene que ver con su dimensión internacional, tiene que ver con la soberanía sobre sus recursos naturales, tiene que ver con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Todo eso está implicado o concernido en la cuestión del Sahara Occidental y es lo que creo de lo que va a hablar mejor mi compañera Hadija. Evidentemente, al final de este foro, salvo aquellos, digamos, elementos de puros intereses geoestratégicos, ¿no? Que no es poco. Sabemos que es lo que marca hoy en día pues lo que afecta la autodeterminación de los pueblos, salvo esos intereses geoestratégicos, no vais a encontrar en la cuestión del Sahara Occidental o en la lucha del pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática un elemento que no sea apego a esos dos elementos que dije al principio, una lucha de justicia y una lucha de derecho internacional, de preeminencia y de supremacía del derecho internacional. Entonces, agradecerles infinitamente, nuevamente, el interés que, que estáis prestando a esta cuestión. Como estamos en contacto permanente con el despacho de la diputada, pues también
total disposición para poder seguir desarrollando, como hemos acordado en San José, otras iniciativas relacionadas. Y yo, sin alargar más el tema, pues me quedo aquí. Evidentemente estaré de oyente, como uno de vosotros, a esa maravillosa ponencia que estoy seguro que dará Jadilla. Y al final, pues podemos, evidentemente, también participar en este conversatorio por si surgieran dudas o preguntas de los diferentes asistentes. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ahora vamos a pasar entonces, como bien lo mencionaba, a la ponencia de la compañera Hadija Ali, quien es activista política y defensora de los derechos humanos del pueblo de Saharaui. Entonces, adelante, compañera. Bueno, muchas gracias, Tania. Buenos días o buenas tardes, más bien, estimadas y estimados participantes. Lo primero, reiterar, como dijo el compañero y señor embajador, las gracias por la concesión de este espacio para abordar la lucha de nuestro pueblo, el pueblo saharaui. Y abordarlo en un espacio de una nación que es conocida, como mencionaba el embajador, que se ha ganado de alguna forma el respeto internacional por esa defensa rotunda del derecho internacional de los derechos humanos. Así es que gracias de nuevo por el espacio, donde abordaremos una de las asignaturas pendientes para la comunidad internacional, que es de una vez por todas la conclusión de la descolonización del Sáhara Occidental. Y si me permiten, sin más demoras, les comparto pantalla de la presentación y procedemos. Espero no pasarme de la media hora y así podemos tener tiempo para preguntas, dudas y demás cuestiones. Me dicen, por favor, cuando... un segundo. Aquí. ¿Le ven bien la pantalla? Sí, Sí, de acuerdo. Vale. Pues, ay, disculpad. Screen sharing, un segundo. ¿Qué he hecho aquí? Ahora. Bueno, pues aquí abordaremos la historia de una descolonización inconclusa, como mencionaba el embajador, y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Esta presentación quería que tuviera objetivos para que nos guíe de alguna forma, y los objetivos en este caso son cuatro. Lo primero es que comprendáis el origen histórico del conflicto. El segundo objetivo es explicar por qué el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y analizar el papel crucial del derecho internacional, en este caso, el caso del Sáhara Occidental, y luego reflexionar, que tendremos oportunidad, sobre los vínculos y valores que tenemos como compartidos, como ustedes como costarricenses y nosotros como saharauis. El legado el colonial. Me gustaría empezar, bueno, pues con un mensaje que en este caso, el caso del Sáhara Occidental, no se puede comprender nuestro presente, el presente del Sáhara Occidental, sin conocer la historia del colonialismo en África y el proceso de descolonización que quedó inconcluso. Esta parte igual os va a ser un poco larga por la parte histórica, pero creo que es necesaria para que comprendáis el caso actual del Sáhara Occidental y entender el África precolonial o antes del reparto colonial. Y esto existía en el siglo XIX, este mito entre las naciones europeas de que, bueno, África era un espacio vacío, ¿no? Sin ley, ni estructura, ni sociedades organizadas. Pero nada más lejos de la realidad, cuando hablamos, por ejemplo, del caso del Sáhara Occidental, estaba habitada pues por confederaciones de tribus nómadas
que se articulaban de alguna forma bajo este pueblo saharaui. Estas tribus contaban con un consejo, y este consejo lo podéis entender como una especie de institución política y jurídica que regulaba el pastoreo, y el pastoreo sigue siendo, por ejemplo, una actividad todavía vigente entre la comunidad saharaui, el comercio transsahariano que circulaba por la zona del Sáhara y llegaba a lo que conocemos hoy como Níger, Mali, Senegal y demás naciones, sobre todo en África Occidental, y era también una institución para la resolución de conflictos que se pudieran originar entre esas tribus y la preservación principalmente de la paz. Entonces, no, la narrativa europea de que era un territorio sin orden no es real en este caso, ni era un desierto deshabitado. Eran sociedades con una fuerte independencia política, una identidad cultural y lingüística propia, como es en nuestro caso, el caso del Sáhara Occidental. Tenemos nuestro dialecto saharaui y una estructura jurídica, sobre todo funcional, que es a lo que hacía referencia antes, este consejo que gobernaba la sociedad saharaui. Luego, esto me lleva a lo que conocemos hoy como el continente africano. Veréis aquí, por ejemplo, el Sáhara Occidental, y está en este color, está únicamente el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, porque son tras la conferencia de Berlín, son los dos territorios que fueron concedidos a España. Entonces, las potencias europeas entre estos 2 años se reunieron en Berlín con un único propósito, como sabemos, que era repartirse el continente africano como si se tratara de un pastel, ¿no? Y lo crucial y lo problemático de este hecho histórico, que no debemos olvidar, es la absoluta y total ausencia de representantes de estas comunidades africanas en esta conferencia. Las líneas que veis aquí entre las naciones africanas fueron trazadas con un lápiz y un cartón, por así decirlo, en despachos de ciudades europeas, ignorando la realidad de todos estos pueblos que sí que estaban organizados y sí que tenían realidades propias y quizás muy alejadas de lo que entendían las naciones europeas por sociedades organizadas, ¿no? Y en este reparto colonial, como os decía, España se adjudicó el derecho de establecer protectorado aquí, en la costa atlántica del Sáhara Occidental, y también tuvo presencia en Guinea Ecuatorial. Y es aquí donde se inserta esta presencia europea en la región del Sáhara Occidental. Esto nos lleva a la ocupación española de la costa hacia el interior del territorio. Entonces, a partir de la adjudicación en Berlín, esta ocupación española pues, no fue ni inmediata ni pacífica, por desgracia. Durante las primeras décadas, desde el 84 hasta el 1930, durante estas primeras décadas, España se limitó únicamente a controlar enclaves costeros estratégicos, que era primero Villa Cisneros y otro era el Cabo Blanco. Y principalmente el objetivo aquí era proporcionar una especie o proporcionar apoyo a las flotas o barcos pesqueros que procedían de las Islas Canarias, que sabemos territorio español. Y el interior del territorio permaneció de alguna forma, este es el interior del territorio saharaui, permaneció de alguna forma bajo control de estas tribus saharauis que os mencionaba anteriormente, y quienes ejercían una resistencia armada feroz con los pocos instrumentos o equipamiento que tenían por aquel entonces. Y no fue hasta el 35 aproximadamente, mediante las llamadas, o lo que llamaba la ocupación española como campañas de pacificación, y pacificación entre comillas, porque nada tenía de pacíficas, conjuntas entre Francia y España, que la potencia colonial española logró entrar y conseguir el dominio total del interior del territorio, es decir, un control del territorio, o sea, del Sáhara Occidental total por parte de España. Y esto
con esto pasamos a el Sáhara español, la administración y la explotación por parte de España. Una vez que esta potencia o administración colonial ya está asentada, esta administración transformó radicalmente el territorio. Y en el 38 se funda el Ayun, que vuelvo a la idea positiva anterior para que lo situéis. El Ayun está aquí, lo funda España como el capital del territorio. Y dos factores cambiaron el interés de Madrid por este territorio, por esta zona que es el Sáhara Occidental. Primero, el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos, considerados uno de los más grandes del mundo, en Fos Bokra, y la riqueza pesquera el saharaui. Y os ubico, aquí está el Ayun, lo que os decía, la capital, y el Fos Bokra. Los yacimientos de fosfatos están por aquí. Entonces os hacéis una idea de la proximidad de estos yacimientos a la costa y lo fácil que sería, ¿no? Exportarlos a nivel internacional. Y luego también la riqueza del banco pesquero saharaui. En el 58, para evitar las presiones descolonizadoras de la ONU, sobre todo sobre estas potencias europeas en el continente africano, la dictadura de Francisco Franco declaró al territorio como provincia española. Por eso no sé si habréis escuchado la famosa provincia número 53. A eso se refería el Sáhara Occidental. Y se otorgó una ciudadanía española parcial y limitada de alguna forma a los saharauis en un intento de la potencia española de que los saharauis fueran a asimilarse a España y acabar con ese descontento. Pero esto no frenó el descontento de la población saharaui, e incluso tuvo como un efecto contrario, que es el despertar nacionalista saharaui. Este sentimiento de identidad nacional cristalizó y se reforzó a finales de la década de los 60. Y en este caso, en este despertar del nacionalismo saharaui, es muy importante mencionar esta figura, que la figura del líder intelectual saharaui, Mohamed Sid Ibrahim Basiri, quien fundó este movimiento, el movimiento de liberación del Sáhara. Basiri era una figura y un intelectual saharaui que no pedía la guerra, abogaba por una transición pacífica hacia la independencia mediante el diálogo con la potencia administradora, la potencia colonial, perdona, en este caso España. Y en junio del 70, en el barrio de Zimla, en Layún, la capital, de nuevo, se organizó una manifestación pacífica liderada por Mohamed Sid Ibrahim Basiri, que fue reprimida con sangre por las fuerzas coloniales españolas. Y como resultado de este levantamiento de Zimle, Basiri fue arrestado y hasta hoy en día permanece desaparecido. No sabemos su paradero, ni España ha respondido ante todas las solicitudes por parte del pueblo saharaui de dar a conocer su paradero y si es que está vivo o esta potencia, estas fuerzas le asesinaron justo después de este levantamiento. Y este hecho, debo reiterar, que marcó un punto de no retorno para la población saharaui. El nacionalismo moderno saharaui entendió de alguna forma, y ante esta represión por parte de las colonias españolas, que la vía de la asimilación colonial estaba agotada, incluso la vía pacífica, ¿no? Y esto nos lleva a el nacimiento de lo que conocemos como el Frente Polisario, que es el Frente Popular para la Liberación o de Liberación de Sagi el Hamra y Río de Oro. Y se creó el 10 de mayo del 73, justo como 3 años después. Esto es la creación oficial. Ya justo después y ya con el movimiento de liberación se iba creando este frente. Y lo conocemos, como decía antes, comúnmente como el Frente Polisario. Fue liderado por el joven el Wali Mustafa Seyid y sus objetivos eran claros: la expulsión total del colonialismo español y la autodeterminación del pueblo saharaui. El Polisario inició la lucha armada contra las tropas españolas, ganando rápidamente el apoyo tanto de la población saharaui como los soldados nativos saharauis que servían en el ejército español y las estructuras tribus que os mencionaba antes tradicionales.
Al mismo tiempo, se estaba llevando la cuestión del Sáhara Occidental a nivel de la ONU y la cuestión del derecho internacional. Sabemos que la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 1514, que es la Carta Magna de la descolonización y que consagra el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos colonizados. Y el Sahara, el pueblo saharaui es uno de ellos. Y en el 63, como mencionaba antes el compañero y embajador, la ONU incluyó al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos. Jurídicamente, esto significa que España, como potencia administradora, tenía la obligación internacional inalienable de organizar el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui pudiera decidir su futuro. Y este compromiso hay que recordar que España lo asumió formalmente en los 70 para que pudiera organizar este referéndum en el 75. Obviamente, como sabéis, eso nunca ocurrió y eso es lo que nos lleva al estado en el que estamos actualmente. Esto también hubo un respaldo también por el dictamen, el famoso dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que por ejemplo, mencionar en este caso que ante el anuncio de referéndum por parte de la potencia administradora, que era España por aquel entonces y sigue siendo actualmente, Marruecos y Mauritania reclamaban derechos soberanos sobre el territorio, el Sáhara Occidental. Y el caso llegó a este máximo tribunal internacional y la Corte emitió su famoso dictamen consultivo en octubre del 75, donde concluía que, aunque sí existían ciertos vínculos históricos y religiosos, debido a las tribus que os mencionaba anteriormente, que se movían por el territorio sin fronteras ninguna, pero no existían vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos o Mauritania. Y esto nos lleva a que esta Corte determinó de forma tajante que el pueblo saharaui conserva intacto este derecho de autodeterminación mediante la libre expresión de su voluntad. Ante este dictamen de la Corte, eh, Marruecos ve amenazados sus pretensiones sobre el territorio y esto nos lleva a la famosa Marcha Verde y los acuerdos de Madrid. Esto, ignorando este fallo de la Corte Internacional y aprovechando la agonía por entonces del dictador español Franco, el rey Hassan II de Marruecos organizó la famosa Marcha Verde, una invasión, como sabéis, tanto civil como militar, que mucha gente, por la cobertura que tuvo esta marcha por aquel entonces, cobertura mediática, me refiero, únicamente la perciben como civil, pero no, fue también militar. Lo que pasa es que los medios decidieron no cubrir esa parte y únicamente se hizo cobertura de la marcha civil, pero sí que hubo también militar de más de 350.000 ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera para el Sáhara Occidental. Y bajo una enorme presión política, España lo que hizo en este momento fue firmar unos acuerdos ilegales en Madrid en noviembre del 75, cediendo la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, repartiendo básicamente, y luego os enseñaré en un mapa, partiendo el territorio del Sáhara Occidental entre estos dos vecinos, el norte. Marruecos y en el sur, Mauritania. Y compañeros, aquí creo que es crucial entender y enfatizar la ilegalidad de este acto. Los acuerdos de Madrid nunca transfirieron la soberanía del territorio porque eso no era posible. Según el derecho internacional, los dictámenes de la ONU, España sigue siendo de jure la potencia administradora del territorio y un país que no puede ni tiene el poder de transferir unilateralmente la soberanía de un territorio colonial pendiente de descolonización. Y esto es importante entenderlo. Esto nos lleva a que una vez se retira España y se firman estos acuerdos ilegales, acuerdos de Madrid, gran parte del territorio en el norte se queda para Marruecos y en el sur para Mauritania, la vecina Mauritania. Y esto dio paso a una cruenta guerra. El Frente Polisario, obviamente,
se enfrentó simultáneamente a dos ejércitos, como os decía, en el norte Marruecos y en el sur a Mauritania. Y en 1975 el Frente Polisario derrota militarmente a Mauritania y firma un acuerdo de paz. Se firma un acuerdo de paz entre el Frente Polisario y Mauritania. Pero sin embargo, Marruecos empieza a hacerse y a proceder con la ocupación de la parte que abandonó Mauritania. Para consolidar su control de alguna forma sobre las zonas económicamente ricas, como sabemos, aquí estaba el fosfato, toda la costa con el banco pesquero enorme. Marruecos construyó lo que se conoce como es esta línea roja, es un muro militar de más de 2.700 kilómetros de longitud y rodeado sobre todo por esta parte. Lo verde, para que entendáis, lo verde son los territorios ocupados por Marruecos, lo amarillo claro, esta parte, son los territorios o zonas liberadas y están controladas por el Frente Polisario o la República Árabe Saharaui Democrática. Pero todos nuestros recursos naturales, en su mayoría, están en esta zona. Y por eso Marruecos construyó este muro, que es esta línea roja, que está rodeado por minas antipersonas y antivehículos, sobre todo en esta zona mirando hacia los territorios liberados, que divide físicamente a un territorio y al propio pueblo saharaui hasta hoy en día. Y esto llevó, con la retirada de España, nos vamos a la proclamación de la RAS, que es la República, esto son las siglas, es la República Árabe Saharaui Democrática, y se proclama por el Frente Polisario en el 75. En el 27 de febrero del 75, un día justo después de que el último soldado español abandonara el territorio. Y esto lo hizo el Frente Polisario por evitar ese vacío legal que había dejado España con su retirada. Y es como la identidad estatal soberana del pueblo saharaui. Como había mencionado antes el embajador, la RAST tiene un notable respaldo diplomático mundial y está reconocida por más de 80 estados. Y un hito que merece la pena mencionar aquí que ocurrió en el 1984, fue cuando la RAS fue admitida en lo que era la Organización para la Unidad Africana, que actualmente es la Unión Africana, lo que provocó que Marruecos abandonara esta organización continental como una señal de protesta y que tuvo una ausencia de más de como 3 décadas. Esto me lleva al siguiente punto, que es el alto el fuego. Tras la guerra se firmó en el 1991, tras una guerra que duró 16 años, la ONU y la Organización para la Unidad Africana lograron que ambas partes, tanto el Frente Polisario como el Reino de Marruecos, firmaran un plan de arreglo que conllevó a este alto el fuego y para supervisar este proceso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó lo que conocemos como la MINURSO. La MINURSO es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Y el mandato principal, como su nombre propio indica, el mandato principal, la misión principal de esta misión era organizar un referéndum de autodeterminación que estaba programado originalmente para 1992, disculpad. Y os preguntaréis, lo más seguro es que ¿por qué no se ha celebrado este referéndum más de 30 años después? Pues bueno, eso se debe a los constantes bloqueos por parte del ocupante y de las potencias internacionales que le apoyan en esta ocupación. Y como decía antes el embajador, esta ocupación va más allá. Hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos que llevan a que no solo el ocupante esté presente y obstaculice este proceso, sino que muchas más potencias estén involucradas
y utilicen su propio poder para obstaculizar este proceso. Y esto nos lleva a la situación actual. Y como os decía, la situación de un territorio dividido. El territorio está, como sabéis, fracturado, pues como os enseñaba antes, por un muro militar que divide el territorio en su totalidad. Está el oeste. Al oeste están las zonas ocupadas por Marruecos, donde la población saharaui vive bajo un control policial estricto y una violación de derechos humanos constante. Y a esto me gustaría hacer referencia aquí a los informes que hace Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Os invitaría a chequearlos y a ver los informes relativos al Sáhara Occidental y al este del muro que os enseñaba antes, las zonas liberadas bajo control de la RASD. Y en la ciudad de Tinduf, que es justo aquí, al suroeste de Argelia, se encuentran los campamentos de refugiados saharauis, que es donde me encuentro ahora mismo. Y cabe mencionar aquí que en noviembre, ¿os acordáis que os mencionaba antes el acuerdo de alto el fuego? Pues ya no está vigente, porque en noviembre del 2020, tras una violación de alto el fuego por parte de las fuerzas marroquíes en la zona de Guerguerat, que justo está aquí, al sur del Sáhara, contra población civil saharaui que se manifestaba de forma pacífica, hubo una violación de este alto el fuego por parte de Marruecos, entonces el Frente Polisario se vio obligado a declarar la ruptura total y definitiva del cese al fuego, volviendo a un estado de conflicto armado de baja intensidad que añade pues una urgencia más a esta cuestión del Sáhara Occidental. No quería que esta presentación no abordara la dimensión humana del conflicto. Hablamos de más de 5 décadas, vamos ahora por 51 años de refugio y desplazamiento forzado. Aquí los campamentos de refugiados, aquí los territorios ocupados ante asedio y control policial absoluto, familias separadas por el muro militar que os mencionaba antes, con un contacto limitado o nulo durante años, y esta es la realidad de cada familia saharaui. Es que no se escapa ninguna familia saharaui de esta realidad de separación. Y preocupaciones obviamente constantes, como os mencionaba antes, de la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Y una generación, por desgracia, de jóvenes nacidos y criados en el exilio con aspiraciones a retorno, pero siguiendo la realidad y de que la comunidad internacional no sea consciente de esta asignatura pendiente que es la cuestión del Sáhara Occidental. Y obviamente aquí debo hacer mención, como mencionaba antes el embajador, del papel crucial y activo de las mujeres saharauis en la organización social y política, porque fueron los agentes decisivos en cómo se organizaban y se creaban estos campamentos de refugiados en el suroeste de Tinduf, cuando los hombres estaban en el frente. En la lucha contra tanto Marruecos como Mauritania, que os mencionaba antes. Abordada esta cuestión, quería, como os decía antes, mencionar los valores que compartimos para que también podáis entender que de alguna forma esto os incumbe, ¿no? La cuestión del Sáhara Occidental es principalmente y lo más importante es el respeto al derecho internacional. Ustedes en Costa Rica lo tenéis como una especie de escudo nacional, y nosotros es un fundamento de nuestra causa que es el respeto a este principio que es nuestro derecho inalienable a la autodeterminación. Luego, la cuestión de la cultura de la paz. Una cosa curiosa que estuve leyendo cuando el embajador me dijo, me habló de este espacio, estuve leyendo sobre Costa Rica, y me llamó mucho la atención la cuestión de la abolición del ejército que hicisteis en el 48. Y creo que esto es un signo de una cultura de paz y predicción de esta cultura de la paz. Y para nosotros, el pueblo saharaui es nuestra
confianza y la espera para esta solución pacífica bajo el liderazgo de la ONU. Entonces, creo que aquí ambos apostamos por la paz antes de confrontación o de guerra. Luego está la cuestión de la democracia. Creo que aquí vosotros, vuestra democracia está consolidada, por ejemplo, en el poder de la ciudadanía, en ir y votar en las urnas. Creo que para nosotros la democracia es que se nos conceda, se nos respete ese derecho de poder ir a un referéndum para poder decidir democráticamente nuestro destino. Y luego, obviamente, el punto de la defensa de los derechos humanos. Creo que ambos defendemos la dignidad humana como pilar fundamental de la convivencia y el orden internacional y la cuestión, obviamente, de la solidaridad. Y quiero hacer un llamamiento en este espacio de la necesidad real del pueblo saharaui de la solidaridad por parte de la comunidad internacional, en este caso de la población costarricense. Del apoyo a la cuestión saharaui, a la lucha del pueblo saharaui y al respeto, ante todo, del el derecho internacional y los derechos humanos. Con esto ya estoy llegando casi a la final de mi ponencia. Aquí la referencia del por qué el conflicto del Sáhara Occidental importa. Pues tenemos que entender. Este caso no es una simple disputa fronteriza regional en el norte de África, como Marruecos quiere hacer entender a muchas naciones. Lo que está en juego en el Sáhara Occidental es la credibilidad del sistema internacional y de la ONU en sí. Es que si la comunidad internacional consciente que una potencia ocupe militarmente un territorio y altere su demografía, que es lo que está haciendo ahora mismo Marruecos para un resultado favorable en el referéndum y para anular un proceso de descolonización respaldado por la ONU, se debilita el orden jurídico global y al que todos nos acogemos y apoyamos. Si permitimos que el derecho internacional a la autodeterminación se diluya por intereses económicos y políticos, como hacía referencia el embajador anteriormente, debilitamos las defensas de todos los estados pequeños y pacíficos del mundo. Y en este caso, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Cuál es el rol que podría tomar la comunidad internacional frente a este caso, el caso del Sáhara Occidental? Pues la comunidad internacional y los parlamentos, por ejemplo, en vuestro caso, soberanos, tiene un papel fundamental. Y es que no se trata de intervenir de forma injerencista, sino de ejercer una diplomacia parlamentaria activa, firme institucional, que es instar al cumplimiento total de las resoluciones de las Naciones Unidas y que se respete, por ejemplo, en nuestro caso y en los territorios ocupados, respete los derechos humanos y el respeto total al derecho internacional. Luego, también creo mencionar aquí incrementar la cooperación humanitaria, disculpad, como mencionaba el embajador antes, para los refugiados. Como sabéis, llevamos ya cerca de 5 décadas en estos campamentos de refugiados en el suroeste de Argelia y esta es una cuestión bastante urgente y necesaria. Y obviamente promover un diálogo constructivo entre las partes en conflicto, pero siempre que prevalezca este respeto al derecho internacional y al principio del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y con esto llego a las conclusiones finales, que es básicamente que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Esto tenemos que entenderlo sin un estatus jurídico claro, que el derecho internacional reconoce de forma inequívoca el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y que una solución duradera debe basarse en la legalidad internacional y un proceso justo y legal y duradero para la población saharaui. Y que la paz requiere diálogo, respeto a los derechos humanos y un compromiso firme de la comunidad internacional.
Y un último punto, creo que el Costa Rica lo lleva por su el ADN democrático y pacifista, creo que sería un aliado natural de estos principios de esta causa y podría comprender la necesidad de la implementación de este derecho inalienable del pueblo el saharaui. Y con esto llega al final de mi ponencia. Espero no haberme pasado del tiempo establecido y me gustaría cerrar con este mensaje del gran líder y luchador durante el apartheid sudafricano, que sabía lo que costaba la lucha y lo que es ser oprimido, y decía siempre que sabían que demasiado bien que su libertad, la libertad del pueblo sudafricano, está incompleta sin la libertad del pueblo saharaui. Con esto termina mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jadilla. Bueno, tenemos aquí un comentario que nos dice toda la solidaridad y resiliencia al pueblo saharaui en su noble y legítima causa. La lucha antiimperialista por la libertad es la lucha de todos. Así se dando visibilidad. Lo importante es que podamos hacer algo. Igualmente dejan dos consultas que son muy similares. Ambas son relacionadas a cómo se puede apoyar la causa siendo ciudadano de Costa Rica, cómo empujar al cumplimiento del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. También tenemos unas manos levantadas, entonces, si te parece, podemos responder primero este par de preguntas y después podemos ir dando la palabra a las personas que tienen las manos levantadas. Muchas gracias por esos comentarios y gracias por esas consultas y preguntas. Yo mencionaré algunas sugerencias, pero pediré el apoyo del embajador, ya que él conoce más el contexto y la región de Costa Rica y cómo se podría materializar este apoyo por la población costarricense. Yo creo que aparte de dar visibilidad dentro de la población y de la sociedad costarricense sobre la lucha del pueblo saharaui y la ocupación del territorio del Sahara Occidental, es que también se lleve este diálogo a las esferas más altas de poder. Por ejemplo, en el caso del el Parlamento, que se creen sesiones y debates sobre la cuestión del pueblo saharaui y que se haga presión para que como decía antes el embajador, Costa Rica reconoció la República Árabe Saharaui Democrática en octubre del 80, pero congeló las relaciones en el 2000. Y sería conveniente hacer presión para que se vuelva a reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática y la RASD pudiera tener una embajada ya ahí en San José y poder hacer actividades de forma más continua con referentes a la cuestión y a la lucha del pueblo saharaui. Y creo que pediría sugerencias por parte del embajador si tuviera algunas, si me permites, Dania. Yo Sí, creo adelante. que, sí, gracias. Yo creo que efectivamente, pues lo que decía la compañera Jadilla, es ver de cómo desde la ciudadanía podamos ser capaces de reactivar un papel mucho más activo de Costa Rica, que sea una aportación positiva. Somos conscientes de las dificultades que estáis viviendo ahora mismo, no solamente en Costa Rica, sino que esa contestación y puesta en entredicho prácticamente de todo el sistema internacional de orden y de legalidad internacional. Eh, pero, en fin, yo creo que los representantes democráticos de la ciudadanía y los partidos políticos tienen mucho que aportar. Todavía hay un gran margen que nos ofrece la democracia. Y yo creo que una sería, pues eso, pues interpelar como colectivos ciudadanos, como ciudadanos individuales, pero también a través de los representantes democráticos de la Asamblea Nacional de Costa Rica, al propio gobierno de Costa Rica. Eh, Quiere decir que defina cuál es su situación, porque realmente nosotros no la conocemos de forma cabal. Sabemos que
el gobierno de Costa Rica en el 2000 suspendió unilateralmente las relaciones, alegando digamos, un motivo, pues, eh, motivo que era el objetivo por el cual nosotros luchamos, que era hasta tanto se realiza el referéndum de autodeterminación, o para facilitar, decía el gobierno de Costa Rica entonces, la realización del referéndum de autodeterminación. Desde entonces han pasado 26 años y ningún gobierno de Costa Rica ha podido revertir en su justa medida digamos, esa situación o esa decisión que se tomó en su día en contra del pueblo saharaui, porque saben de que el referéndum no se ha podido realizar, la consulta en definitiva al pueblo saharaui sobre su derecho a la autodeterminación no se ha podido realizar y saben de quién es la culpa, no ha sido del Frente Polisario del Pueblo Saharaui. Por tanto, ha llegado el momento, 26 años después, de que si esa es la excusa que se utilizó en su día, pues Costa Rica sabe de que Marruecos desde abril de 2004 abandonó definitivamente el compromiso asumido internacionalmente de permitir la realización de un referéndum de autodeterminación. Pasa que por eh, sus intereses y a nadie de sus representantes se dignó en volverse a San José para decir, oiga, es que aquello que os hemos dicho, pues ahora no nos vale, ¿no? Esa es una. Segunda, yo creo que evidentemente actos o foros como estos ahonda en el conocimiento de la cuestión, ¿no? Como decía Jadilla, no es una cuestión solo de descolonización, siendo el Sahara Occidental la última colonia en África, sino también es una cuestión de paz, es una cuestión de paz y seguridad, es una cuestión de soberanía. Y Costa Rica, yo decía al principio que ha tenido una tendencia en las normas internacionales muy importante. Somos dos países pequeños, rodeados de muchos intereses geoestratégicos y que digamos, salvavidas en este convulso mundo es atenernos a respeto a las reglas del juego. No es por casualidad que Costa Rica en los años finales de los años 70 haya sido, si no el más, uno de los países de Centroamérica que más ha jugado un papel fundamental por la recuperación de Panamá, de su soberanía sobre su territorio y aportar positivamente en los conflictos armados en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua y en otros. Yo creo que ese prestigio ganado a favor del derecho internacional, a favor de la soberanía de los pueblos y de los países sobre su territorio, yo creo que es lo que nosotros echamos de menos de que se pueda recuperar y que en pleno siglo XXI, pues los ciudadanos de Costa Rica puedan utilizar aquellos, digamos, herramientas democráticas de las que ustedes gozan y que nosotros lamentablemente no todavía, para que esa situación de injusticia cometida en contra del pueblo saharaui sea revertida en su justa medida. Evidentemente aquí Costa Rica también es un miembro activo de Naciones Unidas y de sus órganos subsidiarios. También yo creo que la diplomacia costarricense tiene que seguir jugando un papel, como también he de reconocerlo y subrayarlo, independientemente de la posición, digamos, de la relación bilateral entre Costa Rica y la República Saharaui. Sí que tengo que reconocer que al menos hasta no hace muchos años Costa Rica en la cuarta comisión de descolonización de Naciones Unidas siempre ha tenido pues un posicionamiento digno y claro. Yo creo que esta es una de las tantas iniciativas que se pueden hacer. El trabajo hacia los órganos políticos, hacia el Parlamento hacia el gobierno y el de la sensibilidad, porque, en fin, compartimos este pasado colonial común, que podamos hablar afortunadamente en español sin necesidad de, 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 de traducción, y esto nos brinda a los pueblos unas herramientas positivas para seguir interactuando cada vez más y mejor. Muchísimas gracias, embajador. Vamos a pasar, si les parece, con las personas que tienen la mano levantada. Por favor, solicitarles si pueden ser bastante breves con las preguntas. Iría de primero Yamilet Fontana.
Muy buenas noches a todos y a todas y un agradecimiento al señor embajador y a la compañera que también expuso. Yo una pregunta muy puntual es, bueno, agradecer además la actualización porque yo sí andaba muy perdida en cuanto a la situación de este pueblo, de esta situación. Lo que quiero preguntar es, yo trabajé en los 70, finales de los 70, en, perdón, es que se me está metiendo una llamada. Con Alianza Mujeres Costarricenses y nos llegaba alguna información del papel de las mujeres en el Frente Polisario. Entonces, para nosotros era muy importante esa información porque sabíamos que eran mujeres de lucha, ¿verdad? De mucha lucha de todo tipo. Yo no sé si tal vez la compañera me podría un poco más ilustrar, ¿verdad? ¿Qué papel representan las mujeres en la actualidad partiendo de esa información que nosotros recibíamos a finales de los años 70, ¿verdad? Cuando ya se formó el Frente Polisario. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, ¿qué papel tiene ahora España o no tiene ningún papel el gobierno de España en este momento, ¿verdad? Esas serían las dos consultas. Gracias. No sé si puedo proceder a contestarle a Yamilet. Sí, adelante. Perdón. Yamilet, gracias por las dos preguntas y qué bueno que estuvieran en contacto con la realidad saharaui desde los 70. Decirte que el papel de la mujer saharaui sigue siendo prominente y destacado. Mencioné antes que fueron muy decisivas en el levantamiento de los campamentos de refugiados ante la población que tuvo que exiliarse del Sáhara Occidental y fueron decisivas su rol en la organización, el levantamiento de los campamentos, en la organización de los mismos, en la seguridad, en preservar la seguridad de estos campamentos en la creación de escuelas, garantizar que el sistema educativo no cesara por ese exilio, garantizar que se siguieran formando las mujeres las nuevas generaciones que nacieran en los campamentos de refugiados, sistemas sanitarios, infraestructura sanitaria y demás cuestiones. Y actualmente siguen teniendo, como te decía, el papel importante en esa organización social y política de la población saharaui en los campamentos, por ejemplo, de refugiados, como tenemos, por ejemplo, organizaciones como la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que vela, que es como, digamos, eh, ay, no me sale la palabra, el paraguas, ¿no? Que refugia a las mujeres saharauis, que les brinda proyectos de autosuficiencia, por ejemplo, proyectos, informaciones educativas para diversificar, digamos, su formación y tener mayores oportunidades laborales. Tenemos también un ministerio únicamente, la parte de encargarse de asuntos sociales, se encarga de la promoción de las mujeres en muchos ámbitos y garantizar una mayor representación de las mismas en muchas instituciones. Por ejemplo, una de las instituciones con las que más trabajan es incrementar la representación de las mujeres en el Parlamento saharaui y la verdad que están haciendo un trabajo comendable. Están llegando, si no recuerdo mal, al 42-43% de representación de mujeres en el Parlamento saharaui. Que es un trabajo de reconocer y aparte de la presencia en muchos otros espacios donde igual a nuestro modo de ver como mujeres saharauis la presencia o el porcentaje de presencia de mujeres y femenina no es lo suficientemente alta. Así es que yo te diría que sigue siendo muy fuerte el papel que juega la mujer saharaui en la sociedad y a nivel político también.
Y en cuanto al papel de España, sí que sigue jugando un papel, como os decía antes, es la potencia administradora del territorio ante las Naciones Unidas, aunque España en muchas ocasiones se quiera lavar las manos del control o la administración del territorio, pero actualmente sigue siendo esa potencia administradora y sigue siendo, teniendo la responsabilidad de presionar para que se lleve a cabo también ese referendo. Aparte de no solo la presión al actual ocupante, que es Marruecos, pero también a esa potencia administradora que es España. No sé si el embajador quisiera añadir algo más. Si, sí. Si quieres, Tarea, procedemos con la siguiente pregunta. Perfecto, muchísimas gracias a Yamilet por la pregunta. Continuaríamos con Cris Castro. Bueno, muchas gracias, Jadilla, por la intervención y muchas gracias al señor embajador por el trabajo tan valioso que hace. Reconociendo la herencia colonial española que compartimos, me gustaría preguntar si en este proceso hubo persecución, prohibición de la práctica del Islam, si hubo misiones cristianas que llegaron a colonizar, cómo se trabajó el tema de la libertad religiosa en toda esta época del dominio español y cómo se sigue trabajando ese tema ahora. Gracias. Creo que le pasaría esa pregunta al señor embajador. No, fíjese que España no se rompió la cabeza en meterse mucho, yo creo, con la organización, digamos, secular de la población saharaui. Estaba más interesada en lo que se han interesado históricamente todos los poderes coloniales: saquear el territorio de recursos naturales y dominar a la población políticamente por la fuerza de las armas. Más allá de cómo se organiza el pueblo saharaui, sus prácticas de fe religiosas, y yo incluso diría que a diferencia de otros, digamos, experiencias coloniales, España en el caso del Sahara Occidental ha sido muy permisiva, digamos, respetuosa, pero con esa salvedad que le acabo de decir. Hay que recordar que España viene al Sahara Occidental, en fin, a finales, digamos, del siglo XIX, cuando ya termina de mantener sus últimas colonias en América Latina, en Cuba y en Puerto Rico y en Filipinas, en Asia, con lo cual viene exhausta, viene, digamos, diezmada eh, en términos, digamos, de idea de proyecto colonial, que lo modifica y lo asienta en el Sahara y Guinea Ecuatorial como últimos, digamos, feudos de su contestado imperio en el siglo XIX. Y evidentemente muy rápidamente crece el movimiento de descolonización en Naciones Unidas y estaba más interesada en buscar justificaciones en cómo atrasar ese proceso de descolonización que en meterse, o en todo caso en ganarse a la población, y uno de ellos es el respeto al tema de la fe religiosa, que en otra cuestión. Evidentemente, pues la, 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 la responsabilidad de España, como decía Jadilla, sigue siendo ineludible, una responsabilidad pues de carácter moral, de carácter político, pero también de carácter legal, que todavía no ha eh, podido asumir, no ha querido asumir, en parte también por su cercanía a Marruecos y por lo que representa Marruecos de papel de chantaje, de influencia sobre España, por temas de la emigración irregular, el tema del tráfico de estupefacientes, el tema de la reclamación concurrente de Marruecos a los enclaves africanos de España, de Ceuta y Melilla, en fin, todo eso lo ha podido manejar bien Marruecos ante diferentes gobiernos, pero sí que hay que decir que ahí tenemos el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui más grande, más activo, más consciente del mundo,
tenemos ahí pues una retaguardia como la tenemos en África, de una exigencia permanente a los diferentes gobiernos de que se asuma la responsabilidad y se respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y ese movimiento de solidaridad es transversal, tanto de partidos de izquierda como partidos de derecha, que no ven de que ha sido justo ni es justo el trato que se ha dispensado al pueblo saharaui desde la transición para acá. Muchísimas gracias a ambos. Ahora continuamos con una más que sería Jorge Coronado. Sí, gracias a Jadilla. Agradecerte, compañera, la exposición y saludar a mi hermano Mohamed. Este es un gusto escucharles. Eh, Varios de ustedes hacían las preguntas de qué podemos hacer desde Costa Rica y un poco juntando con lo que planteaba Yamilet. En los 80 efectivamente hubo mucha actividad de solidaridad con el pueblo saharaui. Los más viejos lo recordamos, pero después del 91 bajó con el tema del referéndum, bajó esa solidaridad. Y hay que volver a activar, a dar a conocer a las nuevas generaciones cuál es la lucha por más de 50 años que lleva el pueblo saharaui. Es cierto que los gobiernos tienen un papel, pero también desde los movimientos sociales tenemos un inmenso papel de solidaridad con la causa del pueblo saharaui. Les comento que el próximo 13, 14 y 15 de julio estará en Costa Rica el compañero Nafi, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Saharauis, en una gira con organizaciones sindicales para poner también a las organizaciones sindicales nuestras en sintonía con esta lucha solidaria de parte nuestra, de sensibilizar, volver a dar a conocer qué se trata esta lucha por la autonomía, por la autodeterminación, por la independencia. Se van a organizar algunas actividades en las universidades, particularmente se está pensando un foro abierto en la UCR. No sé todavía la fecha exacta, cuál de esos 3 días, pero le voy a mandar la información al despacho de la compañera Vianey para que ella pueda difundir y podamos replicar. Va a haber estos foros van a ser abiertos y ojalá podamos convocar a la mayor cantidad de personas para que se vayan entendiendo de qué es lo que está peleando el pueblo saharaui y poniendo presión. Bien, aprovechando y voy finalizando la visita que hizo el embajador Mohamed, hablamos con Liberación Nacional en un momento de un gobierno como el que tenemos, que va a ser muy complicado, de un paso positivo hacia el reconocimiento del pueblo saharaui. El embajador no lo ha querido decir, pero fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez cuando se suspendió las relaciones diplomáticas. Obviamente, por asuntos ideológicos del PUS, que hoy posiblemente lo mantienen. Entonces, creo que hay que poner presión desde la asamblea, presión desde los movimientos, difundir lo que está pasando, denunciar a la monarquía marroquí y esa es la tarea. Así que yo creo que esta actividad
Yo quiero felicitar al despacho de la compañera Vianey por organizar esta actividad y empezar a abrir unas jornadas de solidaridad activa por la causa del pueblo saharaui. Muchas gracias y no les quito más tiempo. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente reiterarles la apertura del despacho de la diputada Vianey, que bueno, lamentablemente no se logró el receso que les comentaba al inicio, todavía siguen sesionando, pero ojalá que en estas próximas actividades, sí ella nos pueda acompañar. Hay una última pregunta que pusieron acá en el chat de quién depende poder realizar el referéndum. Consultan. Bueno, si me permite, el referéndum se ha evitado, se ha torpedeado, se ha saboteado y se ha postergado constantemente su realización porque se saben cuáles son sus resultados. Si no, no tendría ninguna otra justificación. Marruecos sabe a ciencia cierta, el mundo entero sabe a ciencia cierta, de que en unas condiciones de libertad, de transparencia, de no intervención extranjera, de no intromisión, un referéndum libre solo puede conducir a que el pueblo saharaui elija ratificar y reafirmarse en su derecho soberano a la independencia. Y esa es la realidad que se ha evitado. Decía el gran escritor uruguayo Galeano que cada vez que Marruecos se niega a la realización de un referéndum en el Sáhara Occidental, confiesa haber robado un país. Y es exactamente, yo creo que es la descripción más certera y más rigurosa que se ha hecho de esa negación del por qué no se hace un referéndum. Muchísimas gracias, señor embajador. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por ahora. Tenemos ahí algunos comentarios para Jadilla y para el embajador, de solidaridad y de respaldo. No sé si quisieran dar algunas palabras para finalizar el foro al señor embajador y después Jadilla, si gustan. Sí, como no, gracias. Simplemente pues reiterar el agradecimiento al despacho de la diputada Vianey. Espero que este sea un recomienzo, que yo creo que la diputada está en posición de poder relanzar y poner luz y taquígrafos sobre esta cuestión nuevamente en Costa Rica, aprovechando pues toda la situación dada de democracia, de tranquilidad, pero también sin obviar los grandes desafíos que tenemos. Yo creo que todo eso pues se ha empezado poco a poco. Decía mi hermano hermano y amigo Jorge Coronado recientemente, que ya se están efectivamente relanzando varias iniciativas paralelas con el mundo sindical, esta con la Asamblea Nacional, otra en la que están también con las universidades. Le debo agradecer el hecho de que nos haya visitado recientemente Jorge en los campamentos de refugiados asistiendo a los 50 años de la República Saharaui. Y ahí pues junto a él, la diputada Vianey y otros sabemos que podemos seguir teniendo estos aliados que articulan esta causa en Costa Rica, gracias a todos los que nos han seguido en este foro y estamos puestos, como dije, para facilitar cualquier tipo de información que pueda ayudarles a seguir sosteniendo la solidaridad con el pueblo. Muchas gracias, señor embajador. Jadilla. Gracias, yo voy a ser muy breve. Lo primero, gracias a la diputada Vianey y a su equipo por organizar este conversatorio y gracias por el espacio. Gracias a todas y a todos los presentes que se han unido.
Y espero que la conversación y el debate sobre el Sáhara Occidental y la lucha del pueblo saharaui no se quede aquí, en este espacio reducido. Espero que cada una y cada uno de vosotros tome ahora la iniciativa de ocupar cada espacio al que tenga acceso para hablar sobre esta cuestión. Y como mencionaba Jorge Coronado y el compañero Giancarlo, creo que los movimientos hay que también aprovecharlos para hablar de la cuestión saharaui y sobre todo también las organizaciones de sociedad civil, conectarlas, ya que tenemos la facilidad del idioma, que hablamos el español y no habría dificultad de comunicación, aprovechar para conectar las organizaciones de sociedad civil costarricenses y saharauis para que sigan colaborando en áreas de su interés y se siga difundiendo la causa saharaui entre la población costarricense. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias también a las personas que nos acompañaron. Recordarles que, bueno, esta actividad se grabó, entonces para el día de mañana esperemos ya subirla a YouTube para que ahí también la tengan a disposición y que la puedan utilizar cuando gusten y compartir también con otras personas, grupos y demás. Reiterar nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y con todos los pueblos también que luchan día a día por su soberanía y por su autodeterminación. Y también que ojalá tengamos más foros como este para seguir hablando de lo que importa y de muchas cosas que hacen falta que sigamos visibilizando. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos y bueno, nos vemos en otro evento. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.